Durante más de 30 años, la National Portrait Gallery de Londres ha celebrado el premio de retrato más influyente del mundo. Hoy repasamos año a año todos los ganadores del BP Portrait Award de 1990 a 2020 para entender cómo evolucionó la pintura figurativa contemporánea y qué puertas se abrieron para los artistas premiados. Quédate hasta el final y te regalamos un mosaico con los 31 ganadores para que puedas descargarlo de forma gratuita. Te dará una visión global muy útil para entender qué se valora en un premio que te puede cambiar la vida. El BP Portrait Award fue el concurso anual de retrato en pintura de la National Portrait Gallery durante 1990 a 2020. BP es British Petroleum, la empresa que patrocinó el premio en ese periodo. La visibilidad de la exposición, con miles de visitantes cada verano, y su cobertura internacional convirtieron el certamen en una referencia para artistas y coleccionistas. Aunque nació con foco británico, el premio se volvió abiertamente internacional. Por ejemplo, en 2020 recibió 1.981 obras de 69 países. Desde 2007 quedó abierto a mayores de 18. Antes estaba limitado a menores de 40. Históricamente, la estructura del premio incluye: primer premio, el que nosotros vamos a listar año a año; segundo y tercer premio, BP Young Artist Award, 18 a 30 años; BP Travel Award, una beca para desarrollar un proyecto y exponerlo al año siguiente. En este vídeo solo nos centraremos en el ganador principal de cada año. El primer premio fue aumentando con los años. En 2016, por ejemplo, se anunciaba 30.000 libras. Y a discreción del jurado, un encargo para la colección de la National Portrait Gallery. En 2019, la dotación subió a 35.000 libras con un fondo total de 74.000 libras. Hoy, en la etapa posterior al patrocinio de BP, el primer premio sigue siendo 35.000 libras esterlinas, con 12.000 y 10.000 libras para segundo y tercero, y 9.000 libras para el Young Artist. Es una de las mayores dotaciones en concursos de pintura de ámbito global. Además del premio en metálico, el primer premio conlleva habitualmente un encargo oficial para la colección del museo. Y hay una lista de encargos vinculados al award en la colección de la National Portrait Gallery. Este es un valor añadido clave: visibilidad, colección pública y red de contactos. La National Portrait Gallery describe el premio como una plataforma que muestra lo mejor del retrato contemporáneo. Es un sello de calidad. Aparecer en la exposición final o ganar un premio eleva el perfil del artista. Facilita encargos y abre puertas en galerías. En cifras, ediciones como 2007 a 2008 superaron las 195.000 visitas a la exposición, lo que explica la proyección que genera. Hay una presencia británica muy marcada, lógico por la sede del premio, pero también ganadores internacionales. Miriam Escofet, nacida en España; Aleah Chapin, de Estados Unidos; Thomas Ganter, Alemania; Wim Heldens, Países Bajos; o Craig Wiley, nacido en Zimbabue, entre otros. ¿Por qué dejó de llamarse BP Portrait Award? Tras la edición de 2020, la NPG confirmó junto a BP que el patrocinio no se renovaría más allá de diciembre de 2022. El concurso reapareció con nuevo patrocinio en 2024 como Herbert Smith Freehills Portrait Award. En este vídeo no incluimos esas ediciones, solo la etapa 1990 a 2020, pero es importante entender la continuidad del certamen bajo un nuevo nombre. Si estás pensando presentarte en la etapa actual del premio, nuevo nombre, revisa bases: abierto a mayores de 18 y pintura, inscripción online y preselección por jurado. Si tu obra entra, se expone en la NPG. La convocatoria se anuncia con meses de antelación. En 2024 se publicó en otoño para la edición 2025. Si resultas finalista o premiado, obtienes visibilidad en exposición, catálogo y medios y optas a premios y encargos.
Te dejamos los enlaces en la descripción para que consultes siempre las reglas oficiales y la llamada a participación más reciente. Antes de entrar al listado completo, si vas a aplicar a concursos, descarga nuestra checklist Concursos de Arte. Te ahorra errores habituales en obra, dossier y presentación. Enlace en la descripción. Empezamos nuestro recorrido en 1990. La ganadora fue Annabel Cullen con la obra Self-Portrait. La pintura la muestra sentada sobre una cama, con los brazos levantados y entrelazados sobre la cabeza, en un entorno íntimo de fondo neutro y composición sobria. Formada en la Camberwell School of Art and Crafts y el Royal College of Art, Cullen ha centrado su trayectoria en el retrato y la figura humana, siempre trabajando a partir de sesiones en persona. Desde su premio, ha realizado numerosos encargos para colecciones públicas y privadas en Londres. En 1991, el ganador fue Justin Mortimer con la obra Three-Seated Figures. La pintura muestra a 3 personas en un interior austero. Un hombre con el torso desnudo en el centro, flanqueado por 2 figuras vestidas, en una composición cargada de tensión y silencio. Mortimer, nacido en 1970 en Shropshire, estudió en la Slade School of Art y saltó a la fama con este premio. Desde entonces ha recibido encargos para retratar a figuras como Harold Pinter, Sir Steve Redgrave, David Bowie y la reina Isabel II, y en su obra más reciente aborda temas como la guerra y la muerte. En 1992, la ganadora fue Lucy Willis con la obra Her Majesty's Pleasure. La escena muestra a un grupo de hombres sentados alrededor de una mesa, probablemente en un entorno penitenciario, con papeles y lápices frente a ellos. Sus expresiones varían entre la concentración y el cansancio, transmitiendo una narrativa silenciosa sobre el tiempo y la rutina. Willis, nacida en 1954, es pintora y grabadora con más de 27 exposiciones individuales en Londres. Ganar este premio reforzó su proyección internacional. Su obra forma parte de colecciones públicas como la National Portrait Gallery y ha desarrollado una reconocida trayectoria en pintura y técnicas de grabado. En 1993, el ganador fue Philip Harris con la obra 2 figuras yaciendo en un arroyo poco profundo. Puedes ver la obra completa sin recortes ni restricciones de edad siguiendo el QR que aparece en pantalla. La pintura muestra a 2 figuras yaciendo en un lecho de agua poco profundo, rodeadas de objetos y vegetación, en una composición hiperrealista que mezcla belleza y desasosiego. Harris, artista británico, graduado en 1986 por el Bradford College of Art, ganó el 3er premio en 1991 y el primer premio en 1993 del BP Portrait Award. Su trabajo dentro de la tradición progresiva del realismo explora cuestiones existenciales y emocionales, buscando transmitir la complejidad y crudeza de la experiencia humana. En 1994 el ganador fue Peter Edwards con la obra Retrato de un modelo de artista, que representa a Marguerite Kelsey, célebre modelo de entreguerras para artistas como Meredith Frampton. Sentada con serenidad, el fondo incluye espejos y cuadros que amplían la narrativa visual, mientras la paleta de tonos suaves y terrosos aporta calidez e intimidad. Edwards, nacido en 1955, es un pintor británico reconocido por sus retratos de figuras culturales y deportivas. Su trayectoria incluye exposiciones en la National Portrait Gallery, retratos de Bobby Charlton, Ryan Giggs y Kazuo Ishiguro, así como una amplia producción ligada a la poesía y las artes en el Reino Unido. En 1995 la ganadora fue Isabel Meyerskog con la obra Crescenda. Puedes ver la obra completa sin recortes ni restricciones de edad siguiendo el QR que aparece en pantalla. Se trata de un retrato a gran escala de una mujer desnuda, recostada sobre pieles, cuya mirada directa transmite fuerza y serenidad. El detallado realismo de Meyerskog enfatiza la textura de la piel y la riqueza cromática, otorgando a la figura una poderosa presencia sobre el fondo oscuro. Nacida en 1968 y formada en Glasgow y en la Slade School of Art, Meyerskog trabaja exclusivamente a partir de modelos en vivo. Tras el premio, fue comisionada por la National Portrait Gallery para retratar a Helen Mirren y Sir Willard White, y ha expuesto en instituciones como el Turner Contemporary y el Fitzwilliam Museum. En 1996 el ganador fue James Hack con Self-Portrait, una obra que destaca por su precisión técnica,
y un enfoque directo en el rostro, con una mirada intensa y penetrante que capta de inmediato la atención. La paleta sobria y el fondo neutro potencian el realismo y la fuerza psicológica del retrato. Heggie, formado en la University of Northumbria y en el Royal College of Art, ha recibido numerosos premios internacionales de retrato y forma parte de la Royal Society of Portrait Painters. Actualmente compagina su labor artística con la docencia en The Heatherley School of Fine Art en Londres. En 1997 el ganador fue James Lloyd, con Penelope Watching TV, un retrato íntimo de una figura sentada en una silla azul, absorta en un dispositivo que sostiene en la mano, enmarcada por un espacio mínimo y paredes desnudas. La composición transmite calma y cotidianidad con una ejecución sobria y precisa. Lloyd, formado en Coventry, Blackpool, y con un máster en la Slade School of Fine Art, ha sido galardonado con premios como el Ondaatje Prize for Portraiture y ha realizado encargos para instituciones como la National Portrait Gallery, la Royal Collection y el House of Lords. En 1998, el ganador fue Thomas Watson con Jude, un retrato vibrante que destaca por su composición audaz y el uso de colores planos e intensos, rojos, verdes y amarillos, que enmarcan la figura masculina en un entorno doméstico simplificado. La pincelada y las áreas de color recuerdan al lenguaje de la pintura moderna, aportando frescura y energía. Watson, graduado en la Slade School of Art en 1994, alcanzó el reconocimiento internacional con este premio y consolidó una carrera marcada por un enfoque contemporáneo en el retrato al óleo. En 1999 el ganador fue Clive Smith con Double Single, un retrato de gran realismo que muestra a un hombre sentado en una cama, encogido sobre sí mismo, rodeado por un espacio minimalista, donde la textura del colchón y la luz natural son protagonistas. La composición transmite introspección y soledad con un enfoque casi fotográfico. Smith, nacido en 1967 en St. Albans y residente en Nueva York, desarrolló durante 2 décadas una obra centrada en el retrato, con una intensidad emocional comparable a la de Lucian Freud. Su trabajo figura en colecciones como la del Cleveland Museum of Art y la National Portrait Gallery de Londres. Tras este repaso en profundidad y a modo de reconocimiento a esos 10 primeros ganadores del BP Portrait Award, te vamos a mostrar ahora de forma más ágil todos los ganadores de 2000 a 2020. Prepárate para conocer 20 años de pintura figurativa en 3 minutos.
Ahora ya conoces los 31 ganadores de este premio, que a lo largo de más de 3 décadas se ha convertido en una referencia indiscutible dentro de la figuración, ofreciendo un escaparate de enorme prestigio para artistas de todo el mundo. Más allá de la dotación económica, ganar aquí significa entrar en un circuito internacional de encargos, exposiciones y colecciones que marcan un antes y un después en la carrera de cualquier pintor o pintora. Tal como te prometimos, te vamos a dejar un QR para que puedas descargar este mosaico que estás viendo en pantalla. Si te ha gustado este recorrido por los ganadores del BP Portrait Award y quieres seguir descubriendo más historias, análisis y referentes, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así podrás acompañarnos en los próximos vídeos y seguir explorando juntos el presente y futuro de la pintura figurativa contemporánea.